Bendiciones con todos. Tema 44, las verdades de la palabra de Dios. Hoy seguimos con las leyes sociales y utilizamos Deuteronomio capítulo 25, versículo del 1 al 12, que vamos a ir leyendo mientras vamos explicando. Hablemos de la justicia y la disciplina. Cuando hay un conflicto entre dos personas, lo mejor es que puedan arreglarlo entre ellos. En el caso de que no lleguen a un acuerdo, podrán llevar su caso ante el juez para arbitrar. Dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 1 lo siguiente: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Con la ley en la mano, el juez determinará quién tiene la razón. En el caso que uno deba ser castigado, el juez dictará la pena en la medida justa. Deuteronomio capítulo 25, versículo 2 dice: y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Para que un castigo sea efectivo, no debe ser tan liviano que no deje una lección, ni tan fuerte que sea resentido o la persona sea humillada. Por esta razón, la Torá, la ley de Dios, pone un límite al número de azotes que una persona puede recibir. Deuteronomio capítulo 25, versículo 3 dice: se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que, si lo hieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Mire, la ley de Dios es perfecta. El propósito del castigo es disciplinar o corregir. Se castiga a una persona para que ésta aprenda y corrija su comportamiento, pero no con el fin de que sea humillado delante de los demás. La medida justa para los castigos es un principio que no solo aplica a los azotes, sino a cualquier otro modo de disciplina. En los tiempos bíblicos, los azotes eran la forma más común del castigo. Muchos de los apóstoles recibieron azotes por parte de los líderes religiosos para desanimarlos de enseñar que Jesús era el Mesías, como vemos en Hechos capítulo 5, versículo 40, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24. Esto no les tomó por sorpresa, ya que Jesús les advirtió que eso sucedería, ¿sí? En Marcos capítulo 13, versículo 9 dice, Jesús les advirtió. Ahora, Pablo fue azotado 5 veces con el máximo castigo de azotes. Mira lo que dice 2 de los Corintios capítulo 11, versículo 24. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. ¿Por qué 39 y no 40? Porque los religiosos se cuidaban de cumplir la Torá a cabalidad y restaban uno en caso de que se equivocaran en el conteo. ¿Qué les parece? En el caso de Jesús, los azotes le fueron dispensados por los romanos. Marcos capítulo 15, versículo 5. No solo él no los merecía, sino que lo dejó desfigurado, ya que los romanos castigaban con azotes que tenían puntas metálicas que desgarraban la piel. Eso es más tortura que castigo, y no es lo que habla la Torá, la ley de Dios. Jesús no merecía los azotes que recibió, pues él era justo, pero él se sometió como un preámbulo a la cruz y recibió los azotes con un propósito. Se da cuenta cómo el ser humano va torciendo las leyes de Dios. A veces creemos que sabemos más que Dios.
Isaías capítulo 53, versículo del 4 al 5 dice: ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. En medio de una riña. Más adelante en el capítulo se vuelve a mencionar el tema del conflicto con el prójimo, pero es algo inusual. Deuteronomio capítulo 25, versículo del 11 al 12 dice: si algunos riñeren uno con otro, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. Mire, la ley de Dios. Esta es una ley que se presta a muchas interpretaciones. Algunos comentaristas judíos dicen que la mujer no es la esposa de la víctima, sino del que asalta. Por lo tanto, la consideran como una agresora también. Y por eso se justifica frenarla aún de forma violenta, lo cual no se haría en términos normales. En lo personal, creo que la explicación de esta ley es más simple. Tenemos a dos personas peleando y a una tercera que no solo se mete en medio de la riña, sino que lo hace atacando en forma sucia. En realidad, la mujer nunca debió entrometerse, sino dejar que los hombres arreglen su pleito entre ellos. Esto es lo que dice Proverbios. Escuche, Proverbios capítulo 26, versículo 17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas. Mire cómo la palabra todo lo va aclarando. La lección es: quien se mete en pleito ajeno termina lastimado. El pleito no era de la mujer, sino de los otros, y ellos tenían que resolverlo. En caso que ellos no lo resuelvan, llevarán la disputa ante el juez. En esa instancia, la mujer será juzgada aparte y castigada como si hubiera atacado a alguien, no en defensa propia. Ahora, el asunto del buey sin bozal. En el siguiente versículo, la Torá cambia el tema al trato de animales de trabajo. Deuteronomio 25:4 dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare. No le pongas. El bozal es una especie de canasto que se coloca en los hocicos de los caballos o bestias de labor con el fin de evitar que estos se paren a comer hierba del campo. La Biblia no prohíbe poner bozal cuando ara, sino solo se hace mención de cuando trillan el grano. Trillar es triturar el cereal, separarlo el grano de la paja. Los bueyes ayudan a alar la trilla, que es una tabla con cuchillas en la parte inferior que sirve para cortar y triturar las espigas del trigo. En el proceso de la trilla, los bueyes pueden estar tentados a comer del trigo triturado, y la Biblia dice que se les permita y no se les ponga bozal para evitar que coman. Aunque este versículo debe tomarse literalmente, Pablo enseña que este mismo principio también aplica a los hombres. Mire, 1 Corintios capítulo 9, versículo del 9 al 11 dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual,
¿Es gran cosa si cegáremos vosotros lo material? ¿Qué les parece? En la carta a Timoteo, Pablo compara este mandamiento con otro referente al obrero, que usted lo puede leer en Deuteronomio capítulo 19, versículo 13, Levítico, y también Deuteronomio capítulo 24, versículo del 14 al 15. Pero 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Si se dan cuenta de las leyes sociales que Dios dictamina en su palabra, todas justas, no deja vacío, ¿sí? Claramente está estipulado lo que hay que hacer en cada caso, ¿sí? Claramente. Y la palabra es que Dios no se equivoca, ¿sí? Su sabiduría sobrepasa el entendimiento humano, ¿sí? Y su palabra, por eso debemos leer su palabra, para llenarnos de su conocimiento y conocer estas leyes importantes. Perdónenme por lo que voy a decir, pero si se comparan con las leyes humanas, en ningún momento es tomada en cuenta la ley de Dios. Por eso los fracasos hoy día en el campo de hacer justicia, ¿sí? No hay justicia verdadera porque se ha reemplazado la palabra por las palabras de hombre. Y eso no está bien. Eso es incorrecto. Hay que venir a la palabra. Hay que dejar que la palabra nos enseñe y esa palabra nos lleve a hacer juicios como Dios quiere que sean. Si es su caso que está escuchando esta palabra, el primer paso que usted tiene que dar es venir a los pies de Cristo. Es confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Y de ahí dejarse llevar por la palabra de Dios para que pueda impartirse la verdadera justicia. Nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que usted pueda venir a los pies de Cristo. Repítala con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvos. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Si usted hizo esta oración, ese es el primer paso importante, fundamental. Usted se ha convertido en un hijo de Dios. Ahora, como hijo de Dios, venga la palabra. Todos los días lea, estúdiela, pídele al Espíritu Santo que le ayude a entenderla y después aplicarla a su vida. Y una vez que esté aplicada, enseñarla a otros, porque otros necesitan conocer estas verdades. Cante alabanzas, adore al Señor, converse con Él a través de la oración y venga a la iglesia. Acá seguimos aprendiendo estos temas importantísimos para nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. En tu palabra encontramos las mejores leyes. Leyes hechas por su sabiduría, no por la sabiduría humana. Sí, y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a obedecer esta ley. Pedimos al Espíritu Santo que convenza al mundo que tu ley es perfecta, y así lo dice tu palabra, que esta ley que convierte el alma, Señor. Que el mundo se entere que si queremos hacer justicia, pero de la verdadera, de la buena, como dice alguien por ahí, debemos dejarnos guiar por la enseñanza de tu palabra, y allí el Espíritu Santo ayudándose en esto, Señor. Y te damos gracias por eso, mi Dios, porque tu ley es perfecta, Señor. Que esta ley, Señor, el Espíritu Santo la lleve por todas partes del mundo, tocando los corazones y las mentes
ser humano y que esta palabra los traiga rendidos a los pies de Cristo y mañana a vivir en justicia, pero en la justicia tuya, Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones que son las mejores cada día. Te damos gracias, Señor, por la iglesia, por la familia, por los amigos, por todos los que escuchan la palabra de Dios cada día. Que esta palabra pueda germinar, que esta palabra cumpla su propósito, que esta palabra llegue a esos corazones sedientos, aquellos que tienen hambre de ti, Señor. Y esto traiga un cambio. La sociedad hoy necesita un cambio. Y el único que puede hacer ese cambio es tu palabra, Señor, porque es fuente de verdad, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos un cambio y yo sé que tú lo vas a hacer, Señor, porque te lo estamos pidiendo. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y le bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos reenviando esta palabra y que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.